Hola, pues bienvenidas y bienvenidos, buenos días a todos. Hoy voy a hacerles rápidamente un breve resumen de algunos aspectos que estuvimos analizando en las clases pasadas y quiero hablarles también de un nuevo tema que está dentro de la unidad 4 de la plataforma, del contenido que ustedes ya están estudiando o ya estudiaron, que es el tema de la muestra. Y también estas diapositivas que se están presentando ahorita no las vamos a terminar de estudiar o analizar hoy. Mañana terminamos. Mañana hablaremos un poco más sobre los instrumentos de recolección de datos y algunos otros aspectos que forman parte del proyecto de investigación. Así que hoy les voy a hablar rápidamente de las hipótesis, las variables. Es como un breve resumen porque eso ya lo analizamos y entramos a la muestra. Ya habíamos analizado las definiciones, bueno, diferentes definiciones que nos dan los metodólogos acerca de lo que son las hipótesis. Y también vimos la función que tienen las hipótesis dentro del proyecto de investigación. Vimos también que hay 4 tipos de hipótesis, 2 las profundizamos o las analizamos un poquito más detenidamente. También vimos cuál es su categorización o cómo los simbolizan. Y ejemplos redactados de hipótesis. Entonces, habíamos quedado que las hipótesis son una respuesta tentativa provisional que nosotros damos a la pregunta de investigación o a las preguntas de investigación. Así que yo siempre le digo a los alumnos, ¿cómo hacer una hipótesis? Muy fácil, vete a la pregunta de investigación que tienes dentro de tu planteamiento de problema, mira cuál es la pregunta, analízala, obsérvala bien y dale una respuesta, tú dale una respuesta a esa pregunta, tentativamente, provisionalmente, no sabes si va a ser cierta, se va a validar o se va a invalidar, pero tú tienes que darle una respuesta de lo que tú consideres, si crees que sí, va a ser una hipótesis de trabajo y de investigación. Si dices que no, es una hipótesis nula. Y en función de eso se realizan las hipótesis. Bueno, habíamos visto también los ejemplos, la definición de variables y ejemplos de variables y tipos de variables. En eso nos habíamos quedado la sesión pasada. Habíamos analizado rápidamente la definición de una variable independiente, que es aquella que, como su nombre lo dice, es independiente. Esa variable no depende de otro factor, sino que es autónoma por sí misma. Pero este tipo de variable nosotros o los investigadores lo conocemos o la identificamos como la causa. Siempre que le hablen de variable independiente, nos vamos a referir a la causa, y la simbolizamos con una X. Y las variables independientes o la variable independiente, su función es modificar otras variables. Sí, es decir, que producen un efecto en otras circunstancias o en otros aspectos, en otros fenómenos. Esa es su función. Y la variable dependiente, como su nombre lo dice, es la que depende de otra variable, es decir, va a depender de la otra variable que es la independiente porque la va a modificar. Bueno, también nos habíamos analizado este ejemplo que está aquí de cómo una variable modifica otra variable. Por ejemplo, habíamos visto que la edad sí es una variable porque modifica o condiciona el tipo de programa que yo voy a elegir para ver. Habíamos dicho que los niños que tienen entre 3 años a otro que tiene 6 o 7 años, la edad que ellos tienen, los de 3 y los de 6 o 7 años, respecto a esa edad hay una modificación en cuanto al programa o a la selección de programa que van a ver o elegir ver. Un niño de 3 años elige a lo mejor una caricatura más infantil, un niño de 6 años a lo mejor otra caricatura, pero con otro contenido con un poco más diferente. No le va a gustar lo que un niño de 3 años va a estar viendo. Y un niño que sé de 10, 11 años, el contenido que va a elegir por la edad que tiene, ya no va a elegir el mismo contenido que uno de 3 años.
Y un adolescente, por la edad que tiene, tampoco va a elegir programas infantiles. Un adulto o un adulto mayor, tampoco. La edad que tiene, por su edad, no va a estar viendo caricaturas, no va a estar viendo programas juveniles de adolescentes. Ese es el detalle, que la edad condiciona el tipo de programa que nosotros estamos viendo. Y no solamente en eso, sino que la edad también nos condiciona en muchas otras cosas. Por ejemplo, en la elección de ropa, en la elección del tipo de comida o el de tipo de frutas o tipo de bebidas. Siempre la edad condiciona, es un condicionante, es un determinante. Por eso la X o la causa siempre va a modificar otras variables. Habíamos dicho que también que los medicamentos o los fármacos o las vacunas se consideran como independientes, variables independientes, son como causas, porque estas van a condicionar el estado de la salud de la persona. O bien le van a arreciar o le van a empeorar el estado de salud, o bien van a hacer que su salud se restablezca de la persona. O quizás sea un efecto neutro, ni le ayude ni le perjudique en la salud a la persona. Entonces, pero de alguna manera, usualmente siempre, por lo general, mejor dicho, el suministrarse algún fármaco, algún tratamiento, conlleva una modificación, ya sea positiva o ya sea una negativa, hay una reacción positiva o negativa. Esos, esos son los dos tipos de variables que nosotros pudiéramos entender. Otro ejemplo de variables independientes y variables dependientes. Por ejemplo, una variable o un ejemplo de una hipótesis, hablando de la motivación, el otro día en la empresa, vamos a ponerlo ahora en el caso de los estudiantes en la escuela, porque también los estudiantes necesitan motivación intrínseca o extrínseca. Si yo hablo de la motivación intrínseca, es decir, la motivación interna, como estudiante, yo debo ir motivado a la escuela porque me interesa aprender, porque quiero ser un profesional muy competitivo o muy competente dentro de mi área, dentro de mi profesión, porque tengo mucho deseo, curiosidad de conocer más sobre esa disciplina o ciencia. Pero yo debo tener un motivo, una voluntad propia por querer ir a la escuela y por querer aprender. Pero muchas veces no tenemos ese tipo de motivación, necesitamos otra motivación como la motivación externa o extrínseca, que papás, amigos o maestros o institución nos ofrece para mejorar nuestro rendimiento académico. Entonces, veámoslo. Una variable independiente es que tú estés estudiando por tu propio gusto, por tu propio interés, por tu propia voluntad. Pero si yo quiero hacer como docente que ustedes mejoren su desempeño académico, tengo que buscar unas variables, unos medios o recursos o propiedades o características u objetos que los ayuden a mejorar su desempeño, su rendimiento. Por ejemplo, vamos a suponer que esto que tengo aquí es un USB, es una memoria flash drive, una memoria portátil de 100, no sé, 120 gigas o no sé, o de un terabyte, ¿no? Que sea una memoria muy extensa, muy amplia para almacenamiento. Y yo puedo decirles, este flash drive es una variable independiente, porque no depende de otro factor y está ahí en el ambiente, pero yo puedo hacer que esto modifique su comportamiento y su desempeño de ustedes. ¿Cómo? Les voy a decir, bueno, quien de ustedes ahorita me dé la respuesta correcta a esta pregunta que voy a formular, le regalo o le obsequio esta memoria flash drive de 1 terabyte de almacenamiento. Entonces, rápidamente se va a despertar en ustedes una necesidad o una urgencia, una premura por querer responder o dar la respuesta correcta a la pregunta que voy a formular. Entonces, este objeto que aparentemente estaba ahí en el escritorio del maestro en medio, que no provocaba ningún efecto en ustedes, es decir, que ni siquiera les atraía, ni siquiera resultaba
positivo o negativo el estar ahí, no les modificaba en nada su comportamiento, pero al momento que yo lo utilizo y lo manipulo con una función diferente, que la función es que ahora yo se los voy a obsequiar a través de una pregunta que me la responda correctamente, se lo obsequio, entonces este objeto ya adquiere una función y esa función o ese objetivo que tiene ahora es modificar el comportamiento de ustedes, es decir, su conducta. ¿Y cuál va a ser su conducta? Pues participar, dar una respuesta, ya sea correcta o incorrecta, pero van a querer participar. Esto está en el ambiente, no genera nada, aparentemente nada, pero si yo lo utilizo con un fin, con un medio, puede producir efectos positivos, negativos en la persona. Ya depende de cómo yo lo utilice como investigador o como docente o como empleado. Y así pasa con las empresas, con las empresas. Pueden haber ciertos objetos, ciertos fenómenos dentro de la empresa que no provoquen ningún rendimiento, ningún desempeño alto o productivo en sus empleados, pero cuando el gerente, el administrador o el dueño de la empresa o el presidente dice, esto que está aquí, que ustedes están viendo, que aparentemente era de la empresa y que a ustedes no les provocaba nada, ahora yo se los voy a proporcionar a aquellas personas que han asistido durante este trimestre o durante este mes, durante esta semana, puntualmente. Es decir, que aparte de su bono de producción, de puntualidad, de asistencia y puntualidad, aparte de los demás de prestaciones de ley que tienen, esto que estaba aquí, yo ahora de mi buena voluntad se los voy a obsequiar a aquellas personas que han tenido toda la asistencia puntual, nunca han faltado, y eso ahora en ustedes va a despertar mucho mayor interés, más amor o pasión por querer llegar a la empresa, porque ya el gerente, el dueño o el presidente está obsequiando regalos por haber llegado temprano. Entonces, eso modifica el comportamiento, modifica la actitud o la conducta de las personas. Lo mismo lo hacen los papás o las mamás con sus hijos. Los condicionan con ciertos objetos o productos o elementos para que modifiquen su comportamiento. Un videojuego, una playera, un juguete, dinero o algo, lo toman como una causa independiente que le puede dar un efecto en la persona. Y cuando ya produce un efecto, a ese efecto se le llama variable dependiente, porque su nombre lo dice, dependiente, depende de la otra variable. Es decir, si tuvo un alto promedio o si ustedes respondieron correctamente la pregunta, naturalmente se van a recibir el obsequio. Ahí ese efecto de satisfacción, de alegría, ese es el efecto, esa es la variable dependiente y a esa la simbolizamos como Y, Y o Y. Y ese es el efecto. Esa es la variable dependiente. Entonces, siempre hay variables independientes y hay variables dependientes. Las dependientes dependen de las otras variables que las modifican. Bueno, hay otros conceptos intermedios dentro del proyecto de investigación que no se mencionan dentro de su contenido temático en la plataforma. Desconozco por qué no está dentro del libro esta información. Pero bueno, rápidamente les voy a mencionar que también para hacer el proyecto de investigación se necesita un área, una sección o un bloque que se llama diseño de estudio o diseño de investigación. El diseño de estudio consiste en elegir uno de dos que hay, por lo menos genéricamente hay dos. Se llaman no experimentales y otro que se llaman experimentales. Hay dos tipos de diseños, no experimentales y experimentales, pero a su vez estos dos que son genéricos se subdividen en varios tipos de diseños. Vamos a analizarlos por partes. Vamos rápidamente con el que está en color amarillo o naranja, experimentales. Bueno, los diseños experimentales, su propósito es responder preguntas de investigación, cumplir objetivos de la investigación, someter hipótesis a prueba y se clasifican en preexperimentales, cuasi experimentales y en experimentos puros. Bueno,
Para hacerlo más resumido o sintetizado esta información, para que me entiendan cuál es la función de los diseños experimentales, es la siguiente. Yo como investigador quiero hacer un estudio, una investigación dentro de una empresa, una institución, pero quiero hacer un experimento. Quiero hacer un experimento con las personas, con las células o con el sistema o con lo que esté dentro de la empresa. Mi muestra, lo que voy a estudiar, lo que voy a analizar. Vamos a pensar que son personas, que son niños o que son adolescentes. Entonces yo quiero hacer un experimento con ellos. Pensemos que mi experimento es ver si existe la caballerosidad en los jóvenes. Vamos a pensar que son adolescentes, ¿no? En los de 12 a 19 o a 19 años, pensemos, ¿no? En hombres y mujeres, si hay caballerosidad, ¿en quién hay más caballerosidad, hombres o mujeres? Y puedo poner un stand en un espacio público, ya sea en una escuela, en una universidad o en una calle, en un local, y pedirle en un experimento, ¿no? Fíjense bien, a una mujer de edad avanzada que vaya desaliñada, que no vaya bien vestida, que esté promocionando un producto, que esté dando cierta información, le voy a poner ahí los trípticos y le voy a decir, cada vez que veas que pasen los adolescentes, hombres o mujeres, adrede, tira los papelitos o tira los lápices o tira lo que estás promocionando. Y al investigador naturalmente va a estar tomando nota en un checklist cuántas personas de estos hombres o mujeres recogen la información o producto que tiró la señora y se lo devuelven. Vamos a pensar que durante 3 meses se haga ese experimento, en un día sí, un día no, un día sí, un día no, y cierto tiempo de horas, ¿no? Ya sea una hora o media hora que esté ahí la señora promocionando su producto. Bueno, pensemos que fueron 3 meses que se hizo el experimento con la señora. La señora, claro, se le va a pagar y se le va a decir cuál es el propósito de la información. Los estudiantes o los adolescentes no van a saber que se está haciendo un experimento. Bueno, pasa el tiempo y dejamos descansar a lo mejor una semana, 2 semanas, luego se contrata a una edecán que vaya muy arreglada, bien vestida, de esas que se dedican a eso, para promocionar productos, joven, bella, atractiva, y se hace la misma consigna, mira, vas a tirar papeles o información o el producto cuando los adolescentes estén pasando y vamos a tomar nota de cuántos lo recogen y cuántos te lo devuelven. Y también tiene que ser 3 meses, el mismo tipo de horario, el mismo contenido, la misma información. Entonces, aquí hay variables independientes que está manipulando el investigador. ¿Cuáles son las variables independientes? Las variables independientes es que le está diciendo a la señora, tira el lápiz o tira el papelito o tira el tríptico. Esa es una variable independiente. Si yo la veo ahí, el lápiz o los trípticos no producen ningún efecto en mí. Pero bueno, ahora, si yo como señora o yo como edecán lo tiro adrede, pero sin que los adolescentes se den cuenta o los sujetos de experimentación se den cuenta, los tiro, entonces esos papeles o esa información ya va a producir un efecto en la persona. ¿Cuál va a ser el efecto? El efecto es que el adolescente se agache, lo recoja, la adolescente o el adolescente se lo entregue a la señora o a la edecán, o bien que ignore eso, es decir, que pase y no se lo devuelva. Entonces, pero va a provocar un efecto. El efecto es que no lo van a querer levantar. Dice, no, pues yo no lo voy a levantar, ¿o por qué? O bien sí lo van a levantar, o bien el efecto va a ser que con la señora no lo levanten porque está muy desaliñada, no está arreglada y no se lo entreguen, mientras que la edecán, por ejemplo, los jóvenes o los hombres, lo vayan a recoger y se lo vayan a entregar con un propósito. Entonces, eso es un experimento, por ponerlo así de una manera muy simple, muy común. Y todos los días experimentamos con nuestro tipo de cabello, con nuestro peinado, experimentamos con nuestra ropa para producir, para ver cuál es el efecto que tiene en las demás personas. Las mujeres constantemente están experimentando en las uñas, en el tipo de peinado, en el tipo de maquillaje, para ver el efecto que produce en las demás personas, cuál es la reacción. Otro efecto es hacer un estudio, un experimento, hacer un estudio con personas, por ejemplo, que yo quiero saber cómo se comporta, por ejemplo, María, cómo es María cuando está enojada. Entonces, yo como investigador manipulo las variables independientes diciéndole a los demás compañeros, ¿saben qué? Quiero que cuando yo esté aquí, voy a venir a observarla durante 6 meses, quiero ver su reacción de María, cómo es.
cuando está enojada. Quiero que cuando yo esté aquí, ustedes de manera discreta, sin que me vean, ella ni ustedes, pero yo les voy a dar una seña, háganle bromas pesadas a María y yo voy a ver su reacción de ella cuando está enojada. Entonces, pero yo aquí estoy manipulando a los sujetos, a los demás compañeros, para que le hagan una broma. ¿Okay? Entonces, la variable independiente es que hacerle bromas, hacerle relajo o cosas así pesaditas, ¿no? Para ver cuál es su reacción de María. Ese es un experimento y lo voy a hacer 3 meses, 4 meses, 5 meses observando y dando un registro qué comportamientos tiene cuando se le enoja. Entonces, las variables independientes puede ser decirle palabras feas, decirle apodos o decirle algunas otras palabras que su ropa no está bien, que su peinado no está bien, que su maquillaje no combina con la ropa, en fin, cosas como esas y ver qué reacción tiene en María. Entonces, el efecto que yo voy a estar estudiando, porque hay una variable dependiente o muchas van a ser que María las variables dependientes o independientes, puede ser que María se enoje y se quede enojada, que María ignore los comentarios, ya llevamos 2 variables dependientes, porque eso va a depender de lo que le digan. Otra variable dependiente puede ser que María los insulte y los agreda con el mismo tipo de broma pesada, o sea, su reacción, pues sea esa. O que María, otra variable dependiente es que María empiece a llorar y empiece a llorar y esa sea la reacción, ¿no? Otra variable independiente es que se quede callada, agachada, se humille. No se pueden haber muchas variables dependientes porque una reacción es el efecto que María provocó todos esos comentarios, que son los comentarios o las palabras, las acciones, fueron las variables independientes. Las variables dependientes son todos los efectos o las reacciones que María tiene, que puede hacer que vaya y pida a la dirección que les reporten a sus compañeros, o que simplemente le dé risa y esa sea su reacción, es una variable dependiente, que le dé risa, que no se enoje, que se quede tranquila. Entonces yo tengo que observar todo eso durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que buscar patrones. Si María durante los 6 meses que le hicieron bromas pesadas siempre se mantuvo con sonrisa, es decir, que nunca se molestó, nunca lloró, ni pidió reportes, ni nada, siempre le dio risa, entonces yo puedo concluir durante los 6 meses que María, aunque se le haga bromas de las más pesadas, María siempre va a estar sonriente porque ya la observé durante 6 meses. Tuve horas y horas observando que le hacían bromas pesadas y nunca se enojó, nunca lloró, nunca se humilló, siempre estuvo sonriente. Ese es el patrón, esa es la regularidad que se busca en un experimento, que los resultados, que los efectos siempre sean el mismo para concluir algo como verdadero o como válido. ¿Ok? Ese es experimental. Ahora, los no experimentales, que hay varios que se dividen en transversales o longitudinales, y cada uno de ellos tiene sus diferentes tipos. Por ejemplo, los transeccionales o transversales usualmente son diseños que se hacen rápidos. La información en un cuestionario o entrevista se recoge en un solo momento. Pero los longitudinales, los que están más hasta abajo, o evolutivos, la información se recopila en varias etapas, en varios momentos de la investigación. Es decir, que los longitudinales pueden tardar 2, 3 años o hasta 4 años para hacer un proyecto de investigación o una investigación, mientras que los transversales o transeccionales lo recoges la información en un solo periodo, en un solo tiempo, y la investigación la puedes hacer en 6 meses, en 8 meses o en un año. Bueno, los no experimentales son lo opuesto, es decir, no se hace un experimento. Yo no voy a provocar algo en las personas o en los objetos o en las células para ver cuál es la reacción o el efecto, sino simplemente me dedico a observar lo que ya ocurrió. Yo no manipulo ninguna variable. Por ejemplo, volviendo al caso de María, yo quiero saber cuál es la reacción de María cuando está enojada. Entonces, si lo hago experimental, tengo que manipular variables, decirle a las personas que le digan palabras groseras, obscenas o feas, de tal manera de ver el efecto en María. Pero si voy a usar no experimental, mi diseño va a ser no experimental, entonces yo me tengo que ir a la escuela como observador, como investigador, y tengo que observar durante 6 meses o un año a María cuando se le hagan bromas pesadas
y ver su reacción. Pero ojo, yo no le voy a decir a sus compañeros, háganle broma, sino que yo voy a estar atento del comportamiento de María, como que la voy a andar persiguiendo, no acosando, sino que de manera muy discreta, viendo cuando sus compañeros le hacen una broma. Puede ser que ese día que yo fui, ni una sola broma le hicieron a María. Voy al otro día, no le hacen alguna broma. Y así puedo pasar 15 días y no le están haciendo bromas. Yo tengo que ir los 6 meses, 8 meses, hasta encontrar patrones de regularidad. Cuando a María le hagan una broma, entonces María ya le hicieron una broma, tu reacción fue esta. Ok. A la otra semana llego, a María le hicieron 3, 5 bromas y su reacción fue esta. Y lo voy marcando. ¿Se dan cuenta la diferencia? Que en el no experimental yo no manipulo las variables, yo no les digo, hagan esto para ver cuál es el efecto, sino simplemente que voy a observar que el efecto se produzca en el mismo ambiente, solito, que se produzca. Yo no voy a meter las manos, solamente voy a observar. Ahora ya la molestaron, tomo nota. Ahora no la han molestado, pues sigo aquí estando esperando hasta que la molesten y solo entonces voy a tomar registro de cuál fue la conducta o el comportamiento de María cuando le estaban haciendo bromas. Ese es el no experimental que nosotros solamente observamos. Ahora, por ejemplo, en una enfermedad, o hagámoslo en el término de medicina o ciencias de la salud, de enfermería, experimental sería que yo tengo un grupo de pacientes con un cierto tipo de enfermedad. Los divido en dos, como les decía ya, un grupo de control y un grupo de experimentación. Al grupo de experimentación, la misma cantidad, misma edad, misma enfermedad, les digo que les voy a dar este tratamiento de rehabilitación. A este grupo de control no les doy el tratamiento que le estoy dando a este grupo de experimento. El experimento le estoy dando un tratamiento, ya sea fármaco, ya sea psicológico. A este grupo no le voy a dar nada. Simplemente le voy a decir, sigan con el tratamiento que ya tienen. Solamente que va a ser muy diferente el que ellos tienen con el que yo les voy a estar suministrando a ellos para ver cuál produce mejor efecto en su salud. Si a estos que les estoy dando un nuevo tratamiento o estos que ya tienen su tratamiento, por 6 meses, 8 meses, observo el tratamiento, le estoy dando un tratamiento y observo el tratamiento con ellos, y 6 u 8 meses con ellos, observo el tratamiento que ya llevaban, que les habían dado en el centro de salud o en el IMSS o en su doctor particular. Y los voy estudiando al mismo tiempo, los dos grupos, voy observando los efectos, los resultados, las conductas de mejora o de empeoramiento en el salud y voy anotando, yo como investigador anoto lo que está pasando aquí con estos de control que ya tenían y con los que yo estoy experimentando, con los que le estoy dando un nuevo tratamiento, voy anotando las reacciones de mejoramientos o empeoramiento en el estado de salud de las personas hasta terminar 6, 8 meses o hasta como yo investigador, yo médico, decida qué es lo más conveniente del tratamiento. Eso es experimentación. Ahora, si lo hago en el no experimental, tengo que elegir el problema, no sé, pensamos que era algo sobre vías respiratorias, problemas, o pensemos que es un problema psicológico, ¿no? Que tienen problemas de matrimonio y aquí a ellos se les está dando, por ejemplo, un fármaco que les dio su médico, no sé, para controlar la ira o el enojo, la tristeza, y a ellos se les está dando una terapia de Gestalt, una terapia cognitivo-conductual, no lo sé. Entonces, yo tengo que ir registrando esas conductas, esos comportamientos. Pero ahora, si lo hago no experimental, si yo decido que no voy a hacer experimentos, no quiero hacer experimento con personas, entonces yo diría, bueno, entonces voy a buscar personas que tengan problemas de matrimonio y ver cuál es el problema que tuvieron, qué medicamento les están dando, ok, y voy anotando y voy viendo sus efectos. Y voy con otro grupo de personas que a lo mejor están recibiendo otro tipo de tratamiento, pero yo no soy el que les estoy dando tratamiento, sino simplemente estoy observando que alguien les está dando un tratamiento y yo estoy observando los resultados o los efectos que tiene este tratamiento, esta terapia, con ese otro tipo de tratamiento que tienen este otro grupo de personas. Es decir, yo como investigador no provoco en ellos algún efecto, simplemente me dedico a observar y a registrar lo que otros están haciendo o si están tomando un tratamiento o si no están tomando tratamiento, pero yo no provoco que haya una enfermedad, que haya un problema, sino simplemente que el problema ya está, solamente voy a recoger información, los encuesto, los entrevisto y les digo, ¿qué tratamiento estás tomando? ¿Desde cuándo? ¿Qué mejoría sientes? ¿Sientes que te ha dado algún mejoramiento o alivio en tu salud? ¿Qué tipo de mejoramiento? Y luego con otro grupo igual lo mismo.
pero yo no suministro tratamientos. Eso es el diseño que yo tengo que elegir para hacer mi investigación, si sea experimental o no experimental. Y aquí vemos rápidamente un ejemplo de los diseños, ¿no? Una tabla. Por ejemplo, tratamiento puede ser un estímulo, una influencia, una intervención, y a eso se le conocemos como las causas, que son las variables independientes. Estos van a influir en la conducta, comportamiento de las personas u objetos o que estemos estudiando. Se le conoce como el efecto, el resultado. Por ejemplo, una terapia psicológica influye o sirve para controlar la ansiedad. Yo puse controlar, pero puede ser que la terapia pueda hacerle, en lugar de controlar, le reduzca la ansiedad, o le minimice o le elimine la ansiedad, o bien todo lo opuesto, le altere o le agregue más ansiedad a la persona, que se supone que eso no debería pasar. Pero bueno, lo ideal es que la terapia sería para controlar la ansiedad o eliminar la ansiedad. Ok, entonces la terapia psicológica sería la causa, la variable independiente, porque va a modificar algo en la persona, que sea eliminar la ansiedad, quitarle, o dejarla con la misma ansiedad o aumentarle su ansiedad. Tratamiento médico nutricional es la variable independiente, es la causa, y puede servir para suministrar a las personas, para bajarles el peso, reducir el peso corporal, la masa corporal, o bien puede hacer que ese tratamiento nutricional salga contraproducente, aumente el volumen o la masa corporal de la persona, del paciente o de la persona que se está estudiando. No lo sabemos, eso va a depender también de otros factores. A lo mejor la persona, el tratamiento está bien, pero no sigue al pie de la letra o consume otros alimentos más, puede ser, o tiene problemas emocionales, a lo mejor los problemas emocionales puede ser que le haga un rebrote secundario, un efecto secundario, no lo sabemos, pero bueno, lo ideal es que el tratamiento médico nutricional sirva para reducir, es decir, que influye en algo. Otra causa independiente, el aumento salarial en una empresa tiene como finalidad influir en la conducta, en el comportamiento de los empleados, ¿cómo? Mejorando la productividad, que vayan más motivados, que lleguen más puntuales, que ya no haya tanto ausentismo y que haya más productividad y que el producto o la producción sea de mejor calidad. Entonces, siempre hay variables independientes que se utilizan con el fin de provocar efectos en las personas. Por ejemplo, les decíamos el otro día de la relación del noviazgo. Entregarle chocolates o flores a la novia, pues produce un efecto en la persona, produce un efecto en la muchacha que se va a sentir contenta, y eso a la vez va a haber un efecto en la relación de pareja que la va a mantener más estable, más sólida, más fuerte. Entonces siempre utilizamos ese tipo de elementos, ¿verdad? Bueno, voy a suspender ahorita aquí la grabación. Me quedo con ustedes ahorita para hacer una aclaración de dudas o alguna cuestión que haya quedado confusa respecto a lo que comenté, ¿sale? Detengo la grabación.